Podríamos hablar sobre el tema de la correcta entonación del OM. Visualización, energías, dirigirlas, etc. El sonido mantránico OM no se aprende enseguida. Esto queda ya esotéricamente por descontar. Es el producto de, yo diría, de muchos años de experiencia en la pronunciación. Cuando realmente la persona ya no quiere, ya no desea, ya no está interesado en pronunciar el OM, es cuando el OM le pronuncia a él. Así que no es el hombre que pronuncia el OM, sino que es el OM que pronuncia el hombre. Y hay que llegar aquí por un proceso, digamos, muy escalonado de efectos mentales. Primero, debes construir un gran tramo de Lantakarana. Lantakarana es el hilo de luz que va desde el centro ajna al centro coronario. Y el centro de la conciencia del hombre está situado siempre en un punto determinado entre el centro ajna y el centro coronario. No va hacia atrás, si siempre va avanzando. Así que cuando el maestro le quiere a sus discípulos y lo puede admitir en su vaso, cuando ve que la luz de la Antakarana se ha convertido en la luz de la cabeza y brilla en un lugar determinado entre la glándula pituitaria y la glándula pineal, dentro del cerebro físico. Al llegar a las 3/4 partes de la Antakarana se puede pronunciar Yalom con su entonación correcta. Ten en cuenta que el OM no se puede pronunciar a la voz que uno quiere, sino a la voz que viva entonarse o realizarse. El proceso está ahí. A ver si podemos lograr que nuestra personalidad no se sienta tan interesada en hacer bien el OM, escuchando cómo se va, o más interesada en descubrir por dentro aquel sonido místico que tiene que surgir por su propio impulso. Hay también el AUM, el AUM, el amén de los cristianos. Amén, AUM, que se emplean en otras ramas en las primeras fases de entrenamiento espiritual. Después viene una fase en la cual estás ya dentro de las ramas, ya has traspasado los 3 primeros estadios, está en el 4º estadio dentro de las ramas, y entonces hay unas prácticas de OM enseñadas por Vedas especializados en el mantra OM. Es decir, que hay que darse cuenta que el OM es un sonido creador, es el sonido del ángel solar, es el sonido del segundo rayo, tal como el hombre puede entonarlo aquí en nuestro mundo. Y al mismo tiempo la escalera dentro de la escala de sonidos que conecta la vibración humana con la vibración divina. Así que cuando entonamos el OM, de hecho estamos ascendiendo por la escalera de la Antakarana buscando la propia divinidad. Hay un sonido que solo se pronuncia en la 5ª iniciación, y es hablar de mucho tiempo que tenemos por delante, que se llama sonido original, que contiene el nombre completo de la mona del globo solar. Cuando se entona el OM perfectamente, siempre es en la 3ª iniciación, cuando el iniciado enfrenta al Señor del mundo por primera vez. Entonces él mismo le comunica el OM, y el OM tiene una cadencia especial y está relacionado con el nombre de Sanat Kumara. No el nombre que le asignamos a Sanat Kumara, sino el nombre que le corresponde dentro de la logia cósmica de Sirio. Así que fijaos bien, cuando hablamos de OM hablamos un gran secreto, y para realmente pronunciar el OM hay que estar incluso más allá del deseo de pronunciarlo, no sé cómo decirlo. Aquello que Krishnamurti dice, para descubrir la vida hay que estar más allá de la vida. No hay que estar apegado a la vida para sentir intensamente la vida dentro del cuerpo. Esto hay que tener en cuenta con respecto al OM, porque el OM es el sonido de la vida, es el sonido del ángel solar, es el sonido de nuestro destino, es el sonido de contacto con la divinidad. Por lo tanto, tiene importancia fundamental
Y naturalmente cuando ves que una persona está pronunciando inadecuadamente, causa un poco de desesperación desde el ángulo de la fonética interna. Yo me acuerdo de una anécdota que sucedió en la sala de meditaciones de la escuela Cana en Ginebra. Los que han estado allí, no sé si a unos salvó Leonor, no sé si habéis estado nadie más. Es una sala donde hay una mesita con como especie de altar, hay encima un talismán levantado por el maestro tibetano y hay el signo de la nueva era. Y allí cada día, al mediodía, a los 12 puntos solares, nos reuníamos a meditar los tres amigos de la sede, tres miembros de la sede, Messi Janssen, Messi Rein y Messi Legrand. Y bueno, y se empieza la meditación, yo no podía sufrir el hombre de Janssen. Y un día es tan raro que me solté una carcajada en medio de la meditación. Me hizo salir de la habitación. Yo no podía aguantar. Y a veces siempre que estoy haciendo lo mismo. Y a mí la ven que lo hago mal y me han dado ganas de reír. Vamos, aquella me dijo de todo que si podía un francés o un español. Y no tenía que comprender la prensa. Bueno, el caso es para deciros que no basta ser un discípulo solamente para poder encontrar con otro. Además, el hecho de que la persona esté internamente trabajando durante años, la voz le cambia. Y que hay personas que quieren estudiar canto. La única manera de estudiar canto es escuchar la voz interna. Es el sonido musical, que todo el mundo tiene una voz determinada. Y esta voz determinada es la voz que interesa. Y como que la voz que interesa, esta voz mantránica, es la que hay que cuidar. Entonces, cuando dejáis pronunciártelo, no seáis impacientes, esperad un momento. Recogeos en silencio y entonces tratad. Algún día saldrá un hombre incoloro, como digo yo, insípido, que no tiene sabor, no tiene color. Pero en el momento que sentéis algo que resuena desde dentro, como dentro de las entrañas de una voz que surge, no es la vuestra, y sin embargo es la vuestra. Pero que es la voz vuestra que ha sido tomada por la temporada. Así que jamás debe hacerse la meditación de acuerdo con un tipo específico, con un prototipo de hombre, porque es imposible. Sino que el hombre siempre es el resultado de una meditación continuada y trascendente. Entonces todo surge de una forma natural, de una forma libre, de una forma expansionada, que llega hasta el propio Dios. Es el método de contacto con la divinidad, con los devas. Por ejemplo, en la tercera iniciación, el hombre se pronuncia de tal manera, con un tono específico que te enseña la hierofante, que puede conectarte con el logos planetario. Y puedes estar mediante este hombre en contacto permanente con Sanat Kumara. Esto ya ha aparecido. Y en la primera iniciación, el hombre tiene el poder de reunir una cantidad impresionante de devas que quedan atraídas por el conjuro mágico del sonido. En parte dependen de ti. Y si tú continúas el mantra, los devas masifican el ambiente, por decirlo de alguna manera, y pueden crear cosas como hace el mago negro. Porque el mago negro pronuncia el hombre en las primeras fases. Es decir, que tiene ciertas iniciaciones dentro de la logia negra. La tercera no, porque no puede enfrentarse un mago negro a Sanat Kumara, porque se desintegraría su obra. Tiene que ser una persona muy pura que tiene que ver dominar completamente a los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, o cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Entonces, cuando está delantero, es el cuerpo causal que obliga ante Sanat Kumara. Y este es realmente el que es interesante. Pero os digo esto porque nuestras meditaciones son una escuela para pronunciarte al hombre. Cuando estáis en silencio, os dejáis llevar por la cadencia del silencio y veréis cómo tratar de pensar en el hombre. Pero sin pensar, no queriendo pensar los otros. Pensar de una manera muy impersonal sobre el hombre. Y algún día sentíais por dentro como si algo quisiera salir. En forma de música, en forma de voz, en forma de un silencio continuado, pero el hombre que está actuando. He explicado algunos casos de cómo yo estaba interesado en descubrir los secretos del hombre. Y he sufrido mucho desde pequeño tratando de buscar el secreto de las cosas. Llorar por no
Jamás descubierto una cosa que latía dentro de mí. Y aún menos esas cosas. Hasta que surgió esta voz interna, que me dio para siempre la sensación de que ya yo, cuando pronunciaba ya no soy yo. Ya es el propio ángel solar que a través de mí pronuncia. Por gracia de mi hombre es esto, que no soy yo que lo pronuncia. Los tapas tienen que ver también. No puede haber ningún tapa que puede ser sujeto a un específico sonido OM. Hay tapas que son tan frecuentes que son décimos de segundo. Tapas, corrientes de luz. Hay tapas que duran días, hay tapas que duran horas, hay tapas que duran meses, hay tapas que duran años y siglos, y muchos cientos de siglos. Depende del ciclo de uno. Hemos estado haciendo experimentos con un generador de frecuencia y clarividentes y hemos visto que prácticamente, al menos dentro del tapa posiblemente mayor, aquel se iba produciendo con una frecuencia, no recuerdo si eran de 20 o 21 minutos, ¿te acuerdas? No, digo a Ramón, porque tú no estabas así, no te lo hemos... No. Era curioso porque era cíclico y regular, era matemático. O sea, mira, dentro de ese tapa mayor, ¿no? Los pequeñitos, es curioso. Sí. No hemos llegado a experimentar. Luego también hay que cada persona tiene una nota determinada. Y si alguien puede conocer la nota de la persona, está en sus manos completamente. Completamente en sus manos. Puede disponer de tu vida y de tu muerte. Pero se supone que serán subnotas de las 7 notas, porque si no sería bastante fácil. Sí, sería bastante fácil si fuera esto, pero ciertas personas iniciadas ya en tiempo de los cátaros sabían dónde ponían el dedo. Y te advierto que es una de las fases del karate, una fase que está prohibida enseñar, pero se han hecho crímenes apretando por aquí. Saben dónde pueden hacerlo. O sea que verdaderamente no tiene que ver con el sonido. No, pero hay una nota para cada persona también. Una nota ayudando a morir también se puede pronunciar si se conoce a la persona para ayudarle. En fin, una nota no es una sola frecuencia o un conjunto de frecuencias. Es el conjunto de cosas. Nunca yo hago el hombre con el mismo tono. Nunca hago el hombre con el mismo tono. Porque no soy yo que lo pronuncio, es por el demás. Y claro, siempre hay la resistencia del hombre al principio de querer pronunciar el tono que corresponde a su nota musical. Ya sabéis que hay el tenor, el barítono y el bajo. Hay después la triple o la soprano, la contralto, la mezza soprano. Todas estas cosas. Y luego hay una voz que no es ni hombre ni mujer, una voz rara, que se encuentra que es el punto medio del andrógeno, pero todavía no está de tan formación. Por lo tanto, musicalmente un sonido raro, un sonido más recurrente. Cuando hablas con una persona, un hombre que tiene voz de mujer, o una mujer que tenga voz hombruna, sin embargo es lo que está trabajando los demás ahora para producir la voz del arquetipo del andrógeno. Los sonidos, cada cual tiene su propia voz, como queremos, pero no importa, porque cuando está en estado de recepción del alma puede pronunciar cualquier tono que no sea el suyo, lo que demuestra que no es la voz, no solamente es la voz, sino que es un principio que hay armónico dentro que responde a las 7 notas musicales. Es como un rayo que reacciona a todos los 7 rayos, o una cualidad que resume, coordina o que sintetiza todas las cualidades de la persona. El sonido es esto, es decir, el iniciado, a través de no su voz natural, sino a tenor del conocimiento que posee de la clave de los sonidos, puede pronunciar ciertos sonidos para destruir esta casa, por ejemplo. Para revivir. Yo he visto a un muerto revivirlo, que ha traído accidentes de Shimano. un tiempo determinado, ¿verdad? Yo he visto a 300 personas, estamos delante, y a uno y se queda cadavérico, estaba muerto, estaba ya limpio, y el otro le da 3 voces y hasta la tercera no revive. De una forma terrible. No sé si eso es positivo o negativo. A mí me parece que es negativo. Bueno, si aquella persona ha revivido por el alma ha sido porque kármicamente le corresponde a aquello, pero no creo que el sonido en este caso, porque cuando, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, en los evangelios, cuando dice a Lázaro que está muerto, de 3 días, ¿no? Levántate y anda.
Este es el que no estaba muerto, estaba en Por eso te digo que es muy difícil. Ya, ¿sabéis si estaba muerto? Bueno, yo creo que se me estaba Bueno, muerto. de todas maneras, Jesucristo dijo, cosas mayores haréis vosotros. Claro. O sea, lo cual es decir, él estaba haciendo lo suficiente para que le consideraran de alguna manera hijo de Dios. Y lo mismo que hace... Hoy día o ya sea, se está que por la era él. distancia, no para las manos. Sí, esto no es problema. Pero me refiero que él estaba empleando... Pero él estaba empleando simplemente un palmo más allá de las posibilidades de la época. Que en estos momentos son prácticamente normales y nosotros nos habíamos de añadir otro metro más o un palmo más de las posibilidades de esta época para que de alguna manera se volviera a considerar la misma distancia que hace 2000 años se consideraba. Son los milagros de la época de Cristo. No tenía validez ahora. La levitación, el andar sobre el agua, puede hacer cualquier yo de un día. Se han dado bastante. Según se nos dice, entró en Jerusalén encima de un borriquillo, o así. Y ahora tenía que tomarte un avión suprasónico para ir de América a Europa para su mensaje. Y que lo haga. Un platillo volante ahí. Una cosa rara. Por lo tanto, esto de los milagros es lo que el relato en el libro de los ángeles, por ejemplo, cuando Ramakrishna envía a Narendra, uno de sus discípulos, de que vaya de experiencia por el mundo y después, mira, haces un síntesis de todo lo que te ha impresionado. Bueno, él está andando por ahí cuando llega a las ramas del maestro. Después de todo el recibimiento que el maestro hace a su discípulo, siempre porque lo ama siempre. Le pregunta, bueno, Narendra, ¿qué has visto tantas cosas? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Dice, ay, maestro, dice, estaba en el Ganges, hay un barquero, una barca, una balsa que atraviesa el Ganges de un lado a otro. Y entra la gente allí, bueno, dice, bueno, cuando está a punto de salir la barca, viene un peregrino, esperadme. Yo no, dice, ¿quieres subir? Dice, ¿tienes dinero para pagar? Dice, no tengo dinero, pues quédate en tierra. Le echan a patadas desde la barca, ¿sabes? Y la barca empieza a andar. Entonces él se arrodilla, el peregrino empieza a invocar hasta las puertas celestes, y él se mete en el agua, y empieza a caminar y aquellos de la barca están mirando que no caen de sus hombros. Dice, maestro, esto sí que es un milagro de la Madre Divina, porque la Madre Divina es Ramakrishna. Y cuando maestro se la mira sonriendo, dice, ¿cuánto valía el paso de la barca? Dice, maestro, 3 rupias. Dice, pues el milagro vale 3 rupias. Y que necesita dar importancia a los milagros Ramakrishna. No, ahora cuando la guerra de Vietnam, una monja de 80 años también atravesó el ombligo. Y el agua solo llegaba a la es la habitación iba andando de los poderes de inversión de las leyes de polaridad. No te dice Leonor. Lo hemos leído así. Sí, bueno, no sé en qué libro ponía esto que cierta vez comentaste de los chakras, o sea, cuando se llega a cierto tipo de realización, los chakras que tenemos en la planta de los pies se vivifican y entonces te dan el poder de levitar. Sí, y levantan por encima. Además, la adrenalina de la sangre tiene que subir de tono, sube un poco y entonces eso también da una especial gravitación, desde el estado de gravidez, de ingravidez. Claro, siempre en las manos sobre todo y sale para poner o viceversa. Pero eso no tiene nada que ver con la espiritualidad de la persona, No. sino con ciertos Hay que desarrollos, distinguir entre la espiritualidad y los poderes psíquicos. Cuando se penetran en las ramas, debes dejar a un ladito los poderes psíquicos que hayas conseguido. Porque allí lo único que vale es la mente. Porque en las ramas se aplica la técnica mental por excelencia. El mental superior, ¿verdad? Para la mente completa, la mente superior. Pero ni un cuerpo emocional, que es donde se realiza el código psíquico. Los poderes psíquicos siempre tienen relación con el cuerpo psíquico, el cuerpo astral. Debes dejar el cuerpo astral allí y penetrar sin cuerpo astral en las ramas. Si no, puedes recibir la enseñanza del maestro. Además, tienes que ascender un nivel causal para escuchar su palabra. Entonces escuchas al maestro en tu propia lengua. Ahí está un prodigio del sonido más grande que existe para el que está en contacto con un real maestro. Pero entonces les enseñan otra ley de vibración más elevada, porque David Neal, aquella inglesa, ella ha visto los lamas pasar un abismo volando sin tocar ni la tierra. Es un poder psíquico, pero no son de los lamas. Pero podría ser fácil que también fuera que conocieran la forma de transformar los iones y fuera como el oro de Provençal, una cosa sencillísima. Y entonces en aquellas latitudes a lo mejor es una cosa como
Bien, que no la deben tener Pero, como poder, sí, no debe ser como poder. pero allí en el Tibet, en aquellas soledades inmensas, no existe el ambiente cargado que tenemos en la ciudad. Seguramente la meditación que hacemos aquí, la hacemos en Tibet y volamos todos. Tenemos que cogernos porque se nos lleva el aire hacia arriba. Pero aquí estamos con una presión, con un peso específico que nos gravita sobre los hombros y no podemos. Y hacemos bien que quedamos en silencio, que es cuando nos liberamos de todo este peso ambiental. Eso sí que podemos decir, nos liberamos del peso ambiental. Y siquiera por el rato que estamos aquí, un rato después, y después cuando un par de días, cuando recordamos, aquello perdura con una música y todo. Es como si parte de hombre se hubiese introducido dentro de nosotros. Pero digo esto porque el discípulo en sus primeras fases de entrenamiento se cree que lo máximo es alcanzar un poder psíquico, o ver al maestro, o ver un ángel, y se da cuenta más tarde que cuando ya no quiere nada de eso es cuando empieza a ver las cosas, porque primero es el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Esto todo el mundo lo dice y nos cae la babina todos explicando estas cosas, pero es que no aplicamos nada. Primero las cosas y si queda un poco de tiempo el reino de Dios. Esto lo hacemos todos, ¿verdad? Yo se lo digo a la gente y me río porque la gente dice así, es que tiene razón, señor González. Pero claro, así funciona siempre. Ese es vuestro problema. Y se lo digo siempre. Ahora, yo no me lo permito hacer en la mayoría de cosas importantes. Primero para mí es la divinidad. Después, mío, este tiene sus necesidades y entonces hay que darse esas necesidades porque es mi instrumento en el plano físico. Y es a través de él que os he conocido a todos, es a través de él que os amo, es a través que yo recibo una inspiración, si puedo decirlo así. Tengo que cuidarlo mucho, tengo que amarlo mucho. Ahora, una cosa es que ame mi cuerpo y otra cosa es que yo dependa de mi cuerpo. Ahí está la diferencia. Entonces yo aplico esta ley. Primero viene de Dios y después lo demás por añadidura. Es decir, que no es cuestión de tener mucho o de tener poco, es estar desapegado de todo. Como aquel sannyasin, ya lo sabes, hay un sannyasin que está buscando la verdad. Y los sannyasin, eso lo explica Krishnamurti en una de sus obras, es tan pobre que solamente tiene dos calzoncillos para ponerse. Uno se lo pone, otro se lo limpia el otro y así. Solamente tiene esto, y así es pobre. No lleva ni nada, ninguna joya, nada. Y la otra y cosas. Y resulta que se entera yendo por el mundo porque el sannyasin está buscando la verdad. Se entera que hay un rey que ha encontrado la verdad, pero está divulgando. Y el sannyasin con su ático a cuestas y con su taponcillo a cuestas y los opuestos a ver al rey. Y va a ver al rey, se lo admite, siéntate aquí y empieza a hablar de la verdad. Está 2 días hablando de la verdad, el hombre está encantado de la vida. Pero ven aquí que hay fuego en el palacio y empieza a arder todo y el rey pues, hablando de la verdad al sannyasin y aquí mira, ¿qué le pasa? Dice que tengo el calzoncillo que se me está quemando. El rey impaciente con todo su poder no estaba pegado a aquello y el sannyasin estaba pendiente de su pequeño calzoncillo. Así que fijaos, no se trata de tener mucho ni de tener poco, ni de ser rico ni de ser pobre, sino de ser desapegado. Mi discípulo puede ser un rico y estar desapegado de su riqueza. Puede ser muy pobre y estar desapegado de su propia pobreza. Puede ser un discípulo, si no, no lo sería. Y siempre se ve al discípulo que ha estado toda su vida sufriendo por tener esto y cuando llega al final de su existencia, cuando está en contacto con el maestro, lo tiene todo siempre lo pedido. Todo se da arreglo, toda su vida está entrando en un cauce casi de efectividad. Los dones del Espíritu Santo e incluso los bienes terrenales están a su disposición. ¿Y para qué el puñete lo quiero? Si no me hace falta ahora. Por eso siempre la persona más rica es aquella que carece de deseos. Porque el deseo es un saco sin fondo. Cuando más deseas, más quieres. Empiezas con un pequeño juguete, después el moto, después el coche, después el avión, y después no sé qué, pero algo más que el avión, platillo volante que pero es para decir que no llenas el deseo jamás. No está llenar el deseo, no está en este campo espiritual. Por lo tanto, cuando dejas de desear es cuando las cosas vienen por ley de añadidura.
por ley de afinidad magnética. Porque ahí el maestro dice, ahora esto es kármico, y tu karma recoge los frutos de la acción. Pero no se preocupa el discípulo de recoger los frutos de la acción. Está más allá de esto, pero está viviendo de acuerdo con la ley, sin tantas fatigas como el daño. Pero él ha hecho su trabajo y ha tenido que desapegarse y ha tenido que afrontar su propia soledad. Y en la soledad es cuando se aprende a pronunciar el hombre. Y que os encontréis solos cuando aprendéis la soledad, entonces quizá tenéis un aspecto del hombre. Acompañado. Totalmente. La soledad siempre, la persona tiene su propia soledad. No puede resistir la soledad. Al que está solo y empieza algo a bailetear por ahí dentro. Y entonces ya empieza, ¿qué voy a hacer ahora? Pues estate quieto, a ver qué pasa. Que la gente se está quieta. Ahí dentro de la mente hay una pequeña ardilla que está constantemente moviéndose. Y mientras se mueva la ardilla dentro, la persona no puede afrontar la soledad. La soledad es total. Y claro, como no se afronta nunca se tiene el sentido del misterio de la iniciación, que siempre es a base de silencios continuados. Es lo que Santa Teresa llamó la loca del caso. Exacto, la máquina. Exacto. Pero la soledad se puede tener la soledad más terrible es la que se tiene que vivir en compañía. Sí, eso Pero es si los cierto. dos han vivido una soledad. O 2 o 4, los que sean. Sí. O 20.000. Cuando alguien tiene que estar muy acompañado, pero viviendo una verdadera soledad, tiene que estudiar más que el que está solo del todo. Claro, es doble. Este No es doble. tiene- Por la pareja doble, no es doble. Esa soledad Pero es es muy más segunda, terrible. es mejor. Entonces se puede llegar a una... Hay un aspecto de la mía que es afrontar la soledad, precisamente. Dice, hasta ahora has estado atento a todo cuanto pasa dentro y fuera de ti. Esto te ha hecho controlar un poco la mente. Ese es el guardián del umbral que te dijiste en la primera Sí, iniciación. sí. Ahora tú estás protegido, a partir de ahora tú estás solo. Sí. Si te gusta esa soledad, que no es la profunda, estás perdido si no oyes el programa. Sí, bueno, pero es que el guardián del umbral no sale si no has afrontado tu soledad. Es que no resistís su presencia. No sé si habéis visto nunca al guardián del umbral. Yo lo que he recibido es todo. No me gusta. Entonces, Sin saber por eso. si no has trabajado internamente mucho en la soledad, no lo puedes afrontar. Tiene un poder terrorífico. Es la fuerza de todo un mal cósmico gravitando sobre nuestro mundo. Entonces, la gente lo que es luchar contra eso. Pero te da poderes, que son terribles. Esos poderes son los poderes que tú mismo has construido, que has hecho mal uso. Es que cuando hablamos del demonio, cuando hablamos del ángel, no hacemos más que referirnos a lo que hemos construido a través del tiempo, con nuestras buenas o con nuestras malas acciones. Así que todo proceso está siempre dentro de la actividad humana, y cuando se sitúa lo que decimos ayer, lo que decías tú, en el filo de la navaja, donde a un lado hay el guardián del umbral y al otro lado el ángel de la presencia, y tú piensas que mira por encima de los dos o por el centro de los dos, sin que te decantes ni hacia uno ni hacia el otro. La ley no está ni en el bien ni en el mal, sino aquello que está por encima del bien y del mal, que es lo superior, que es Dios. Solamente Dios está por encima del bien y del mal, porque Él ha construido el universo de acuerdo con ciertas leyes, con ciertos principios, y uno de esos principios es la polaridad. Y siempre que exista construcción surge la polaridad, porque si no hay polaridad no puede existir creación. Entonces el ser humano, si que iniciásemos misterios de la soledad, que son los misterios de la divinidad, tendrá que prescindir de la dualidad y a crear más allá de la dualidad. Y entonces para este misterio de creación existe un paso supremo que se llama el árido y reseco desierto o la noche oscura del alma, que debes afrontar completamente solo, sin desviarte ni un lado ni al otro. Claro, lo que le cuesta al individuo es afrontar su soledad, aprovechar siempre un momento de soledad para realizar la experiencia. ¿Veis cómo la soledad se hace tan terrible, tan impositiva y operante sobre vosotros, que la rechazáis? Porque está aquí. ¿Qué haréis entonces? Ascender como la araña atraviesa su telapaz desde hacia arriba. Surgirá una cosa nueva, pero esta cosa nueva no puede surgir si no afrontáis la soledad o el silencio místico, o como queráis. Pero ¿cómo enfrentarlo entonces? Porque, o sea, yo por ejemplo últimamente he tenido varios ratos de soledad. Sí. Y caray,
la mejor diversión, tú, a meditar, ¿es una escapatoria o es una manera de enfrentarlo? ¿Cómo lo ves esto? Si meditas sobre la soledad, seguramente será una escapatoria. Bueno, ¿es soledad o una forma de aprovechar el tiempo? No, pero si tienes soledad, y tú la sientes por dentro la soledad y te entregas a ella, lleva un mensaje a la soledad. Ponte silencio. Lleva un mensaje interno, vívido, fulgurante. Y ahí se explica el hombre, se explican todas las cosas de la vida, se explican en este misterio de soledad. Entonces, si te sientes solo y afrontas la soledad, es decir, que no busques escapatoria ni aún la propia meditación. Solamente atento a la soledad, si es posible, atento a la soledad. Tiene que surgir un tercer factor que desconocimos. ¿Cuál será? Ese tercer factor es la clave de la iniciación. Y todo iniciado, sea cual sea la iniciación, tiene que pasar por un periodo de soledad. Desde la primera hasta la quinta hay un periodo de soledad. Y la más terrible prueba es la de la edad, la de la cuarta iniciación, la crucifixión en el Gólgota. Porque aquella soledad es tan intensa que incluso Cristo dice: Padre, aparta de mí el sal de amargura. Incluso aquí nos explica la soledad inmensa del iniciado. No sabes cuánto tiempo es, porque no hay noción de tiempo en ciertas dimensiones del espacio. Pero es un momento solemne, cósmico, que debe transformar la vida del iniciado. Porque de ahí sale la destrucción del cuerpo causal. Tiene que ser la reunión de todas las fuerzas celestes para gravitar sobre tu cuerpo causal y destrozarlo. Yo digo siempre es el fuego solático, Kundalini en el corazón del iniciado. Da una infusión de energía tan grande a través de los centros que el cuerpo causal tiene forzosamente que desintegrarse, no podrá resistir la fuerza. ¿Pero qué existe entonces? Existe el Om, pronunciado por el propio Dios con esas palabras. He ahí lo que decía otro día: mi hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. En aquel momento, esas palabras tienen un solo sonido. Es el Om de la divinidad que, a través del fuego del Fuat, te ha ayudado a desintegrar el cuerpo causal. Pero entonces te da a ti la opción de que seas su hijo, porque has alcanzado la más grande prueba, o ha vencido la prueba más grande que puede ser asignada al iniciado, que es el afrontar con todo su ser la propia ley de la vida. Al perderte el apego a la vida en aquellos momentos de soledad inmensa, es cuando se producen esos hechos misteriosos. Después prácticamente es una lectura, ha pasado de la edad a la verdad. Y entonces es un maestro de compasión y de sabiduría, y todos seremos esto un día. Lo que pasa es que en el primer estadio, la humanidad, la soledad esta, la siente de una manera en forma de duda. Al llegar a una soledad terrible, piensa, por ejemplo, ¿es real el sentido de la vida? En estos momentos piensa en su soledad particular y piensa si no es la existencia un motivo para vivirla intensamente y no estar solo. Antes duda de esta realidad de la existencia, de que este vivir en varios mundos a la vez, cuando se siente la soledad es porque no se está muy seguro de que se vive en muchos mundos a la vez. Es la duda, porque aunque sabemos muchas cosas, en el primer estadio se vive la duda. Para mí, el horror a la soledad es porque se duda. Cuando uno se duda, se sabe que no se está solo y que se está viviendo en otros niveles, y que todo lo que pueda pasar aquí, pues es un aspecto, y luego vendrán los otros aspectos. Pero cuando se sufre por la soledad es porque se duda de esta realidad de la vida en mayúscula. Si no, no se sufre por la soledad. No, pero hay muchos tipos de soledad que traen, no sé, presiones raras, ya sea el propio temor a la soledad, a lo extraño, a lo inesperado, incluso a la, como diríamos, al daño físico por alguna causa externa. Es decir, hay muchos tipos de soledad, ¿no? Entonces, claro, si pongamos, bueno, es que como yo me lo inventé una vez, me parece que ya lo expliqué aquí, ¿no? Un día que estaba solo por el bosque y, no sé, tenía la impresión de que algo había por ahí, siempre parece que hay algo, ¿no? Entonces me inventé un ángel muy gordo detrás mío. O sea que opuse de alguna manera, pero curiosamente, algo externo a mí.
Entonces, no sé, yo... Es una forma de invocar. Bueno, pero no sé, Vicente, este mismo tema de la soledad, lo sacaste hace unos meses, ¿no? Y entonces yo he querido enfrentar esta soledad, ¿no? Y, no sé, me inventé un compañero gordo detrás mío y dije, con este no me pasa nada, ¿no? O sea, de alguna manera, esto pues me vacunaba contra esto. Esto es un fraude, ¿eh? Eso estaba pensando. Tú estás creando Son trampas. otro ser que luche contra la soledad porque tú no quieres afrontar. Esto es claro, es psicológico, pero luego es psíquico. Es el proceso clásico de la suplantación de personalidad, que es una enfermedad muy común en las personas. Que suplantan su personalidad y le añaden otra porque temen enfrentar su propia soledad. ¿A quién le llama el fantasma onírico? Sí, exacto, que se presenta también en los sueños ese fantasma. Pero yo me refiero a un estado de soledad, y no os digo que lo practiquéis porque no se puede practicar, tiene que surgir de vosotros. Cuando surja la soledad, solamente se le exige al discípulo, si es que realmente lo es, de que la afronte esa soledad. Y además con gusto. Es que no se acepta con gusto. Ahí está. Que la soledad nunca viene con gusto. Porque afrontar la soledad es perder tu ser. El ser conocido debe desaparecer, absorbido por la propia soledad. Pero cuando está mucho tiempo afrontando la soledad, cuando tu corazón tiene callos de tanto dolor por afrontar la soledad, entonces de improviso sientes que la soledad te toma a ti y jamás te dejas solo con tu propia soledad. Porque entonces, cuando estás en silencio, solamente haces así y te lleva hacia dentro la soledad. Has rebasado esta cúspide y entonces todo es pendiente, sin esfuerzo de tu parte. Pero claro, hablamos de cosas que parecen sin sentido, que parecen unas expresiones muy románticas que estamos dando aquí. Y es una realidad que deberá ser afrontada un día u otro. Y no hay que esperar que sea dentro de un siglo o en la próxima vida, sino ahora, aquí y ahora, cuando estáis realmente solos y no sabéis qué hacer con la soledad. Porque como hay soledad en el corazón y no hay comprensión de la soledad, hay una frustración en el ser humano. Se siente frustración, se siente con complejos de inferioridad, se siente una serie de cosas raras, pero que no tienen que ver con la vida interior. Son las oscilaciones históricas de la mente del hombre funcionando en su propio nivel, pero reunido con sus cositas y divertido con ellas. Y cuando le quites los juguetes al niño que es el yo del hombre, entonces empieza a llorar como llora un niño cuando le quitas un juguete. Exactamente lo mismo. Se puede aplicar esta ley a todo el hemisferio creado. Incluso los reinos, en el reino animal, el vegetal, el mineral y quizá el superhumano. Hay cosas de estas. Porque según la medida del entendimiento, así será la medida de la soledad. Sí que hay animales que deben afrontar su soledad también. Son animales superiores. Si no, no pueden penetrar dentro del ser humano. No se pueden convertir en seres humanos los animales. Si no pasan por el misterio de soledad a su medida. Y siempre puede ser afrontado y vencido este sentimiento. Y el hombre también, pero como el hombre aspira a metas más amplias, porque aspira a su contacto con la divinidad, la soledad es más angustiosa, es más difícil de afrontar. ¿Qué habrá que hacerlo? Es el pago del discipulado. No se trata de poderes, porque en el misterio de la soledad se pierden los poderes conseguidos a través del tiempo. Pierdes la clarividencia, la clariaudiencia, el poder de percibirte en los niveles ocultos. Pierdes su relación con los ángeles, lo pierdes todo, solamente quedas con tu soledad. Y como decía antes, ya jamás estás soledad. Porque la mejor de las compañías siempre es la soledad. Y esto puede sonar para mí misterioso, pero es una realidad esotérica, que es cuando atraviesa el iniciado la noche oscura del alma y se encuentra con la luz. Hasta aquí, aquel es un túnel oscuro donde no hay nada. Ese mito platónico de la caverna. Exacto. Es el mito de la caverna de Platón. Por lo tanto, claro, yo siempre aconsejo que se afronte la soledad, aunque es un momento. Cuando se encuentres que no sabes qué hacer, pregúntate por qué no sabes qué hacer. Date tranquilo. Y estate atento a la propia soledad. Claro, la soledad no es lo que estás solo aquí solamente. Es la soledad que debe producirse dentro de ti, dentro de la conciencia a través de la mente, que es nuestro punto de atención. Yo creo que me encuentro diferente.
Quiero decir con la soledad es que a veces la deseo y estoy a gusto con ella. Estoy muchas horas que naturalmente estoy en casa, ¿no? Ahora, hay días, por ejemplo, los bolillos, que no puedo estar ni 5 minutos en casa, medio. No afecta el día la soledad. Sin embargo, durante la semana en casa la deseo. Sí. Es una lucha que... Bueno, pero es que también hay la formulación histórica, como se dice psicológicamente, en que siempre se ha dado al domingo una expresión de fiesta, de familiar, de estar en compañía con la gente, de salir por aquí, por allí, y entonces como no tienes que dar una sensación de soledad. En este caso, depende también de la fuerza de la persona, la fuerza espiritual. No hablo de ti, hablo de tu caso, pero es un caso muy generalizado. Porque hay personas que tienen su familia, se va a la familia y sabe qué hacer después. Pues solo. Pero no, a poner música, hacer ruido, aturdirse, porque la soledad aterra. Da miedo a la soledad. Da un temor, pavor diría yo, a veces. Y si quieres ser fuerte, si quieres, como dice el adagio esotérico, tu alma debe ser fuerte como más fuerte el diamante. Debes de afrontar tu soledad. Porque es el primer rayo esto. No es una pulsada del segundo rayo, místico, dulce, amable. Es el primer rayo que te invita a descubrirte ante la realidad, para que te des tal cual eres y para que puedas descubrir la verdad o Dios que está en ti. No puede ser cualquier pequeño rayo, es un rayo de fuerza, un rayo de aspecto. No hay necesidad de que sea la persona típicamente del primer rayo, Que no tiene que ir equilibrado, con el segundo y el tercero son fundamentales. naturalmente el triángulo siempre está presente. Pero el que actúa, en este caso, más que nada es el primer rayo, el que actúa en la iniciación del primer rayo. Ahora, hay los 3 rayos porque hay 3 elementos. Hay el hierofante, hay el padrino, el maestro, y hay otro padrino. Cada cual tiene asignado su propia misión. Triangular, en forma... Un triángulo, perfecto, equilátero. Pero en el momento en que recibe la iniciación del iniciado, se forma en el cielo, está en este momento cíclico, en que 3 constelaciones, cuando la iniciación, están formando un triángulo equilátero perfecto en el cosmos. Y cuando es la primera iniciación, debe ser 3 planetas específicos que están haciendo encima del iniciado, o que se va a iniciar, un triángulo equilátero perfecto a través del cual la fuerza de la constelación de los amigos se transmite al iniciado y puede cargar el talismán sagrado en algún mundo, centro sagrado. Esto no se habla porque son cosas que naturalmente son de aplicación práctica. Solamente son para inspirar a un discípulo a lo que vendrá, a lo que va viniendo. Y lo cual debe ser consciente, cada vez más consciente de lo que va viniendo para el iniciado. Quizá diremos que eso está más allá de la perspectiva normal. Pero aquí hay que aplicar la fuerza del Sagitario. Que lanza la flecha, cuanto más lejos mejor. Pero daos cuenta que la flecha es de la antacarana, que surge de la mente animal y va a la mente divina. Y todo tiene su razón de ser. El centauro, se pierde el centauro del cuerpo humano que se pierde y queda flecha. Exacto. Queda solamente la flecha y anda tras el propósito de Dios. Pues vienen, tienen que atravesar. Si os interesa físicamente, hay una soledad que va de la tercera a la cuarta dimensión, porque trabajas con dimensiones. Hay un momento cumbre de soledad entre la tercera y la cuarta dimensión. Hay otro sistema de soledad que va de la cuarta a la quinta, hasta llegar a todas las dimensiones del espacio. Por lo tanto, esto es un misterio cósmico, no es solamente aplicable a nuestro pequeño planeta o a nuestro pequeño ser, y es aplicado a todos los planetas del universo y a todas las constelaciones y a todas las galaxias. ¿Por qué? ¿Dónde termina la radiación magnética, psicológica o divina de un logos? Empieza automáticamente la de otro. Pero, ¿qué es lo que separa ambos logos? Un misterio de soledad. Por esto, cuando hablan de los hombres, me río un rato. Porque hay un misterio de soledad que solamente puede atravesarse mediante la fuerza de la intención de Sanat Kumara. Si Sanat Kumara dice no pasa nadie, no puede pasar. Y es él que debe crear un camino en el éter para que puedan venir las naves de otros planetas, otras galaxias. Hay que ser esotéricos en todo.
Ahora bien, la duda cabe si hay algo aquí que desconocemos. Una civilización dentro o en cualquier nivel con poderes superhumanos que pueda realizar esos prodigios. Está entonces dentro del propio Sanat Kumara. Y es el que decide, y es el que evoluciona a través de todo ese complejo. Pero lo interesante es darse cuenta de que hay un espacio vacío, completamente neutro, por lo tanto, una soledad. No, espera. ¿Qué? Porque aquí Una máquina aquí. Sí. De todas maneras, a pesar de que se llega a la hora de la meditación, ayer, o sea, yo siempre tenía entendido que la frase de Jesucristo de enderezar los caminos de los hombres se entendía como el restablecimiento de las rectas relaciones humanas. Y tú ayer diste una pincelada bastante más elevada en cuanto al eje de la eclíptica. Entonces, poniendo, por decirlo así, alineamiento con las profecías, vemos que hay varios acontecimientos, que uno es de orden telúrico, que puede coincidir con una oposición planetaria, y otro es de orden divino, como es la reaparición de Cristo en la Tierra. Entonces, si todo esto lo ponemos juntos, es decir, que Jesucristo decía que para que Él volviera de nuevo la ley, el orden, etcétera, bien desató los suelos, pero que antes, de todas maneras, habríamos de establecer o enderezar los caminos para que Él pudiera venir. Entonces, si este alineamiento de la eclíptica se ha de producir antes de que Él viniera otra vez, y parece que va a ser alrededor antes del 2025, entonces es de suponer, uno, o se han restablecido correctas relaciones humanas a un nivel que prácticamente no le represente mucho sacrificio su nueva reaparición, o bien, como consecuencia de que el eje de la crítica se ha puesto en su posición vertical exacta, entonces produciendo lo que los profetas han predicho de catástrofes, etcétera. Entonces, quiero decir, ¿cuál de los dos factores se puede producir primero para que sea posible la reaparición de Cristo? ¿Las rectas relaciones humanas o el enderezamiento de esta...? Para la reaparición de Cristo nada tiene que ver la inclinación de la Tierra, porque eso puede producirse dentro de la quinta ronda, quizá. Cuando esté el planeta en su horizontal y vuelva a caer, quedaría estabilizado, porque sabéis que va haciendo esto. Luego hay... Entonces tiene que hacer volver a esto por el proceso de regeneración. Pues entonces, eso no tiene que ver, es una cosa científica. Solamente cuando llegue un momento en que esté completamente perpendicular, de acuerdo con el movimiento de la eclíptica, con el movimiento alrededor del Sol, entonces se producirá un misterio celeste. Habrá 3 constelaciones que se unirán, y a través de este eje, que será como un cetro, penetrará una fuerza diferente cósmica. Entonces se producirá el misterio que llamamos esotéricamente de convertir el planeta Tierra en un planeta sagrado. Será radioactivo todo esto. Ahora bien, cuando hablamos también de un avatar, tiene que ver con una era determinada, ya sea de Piscis, de Acuario, y cada uno de los signos astrológicos tiene su propio Dios, su propio avatar, el que viene a dar el mensaje que corresponde a aquella era. Y todo va inclinado, si vamos a buscar la analogía, a que el Hércules humano va inclinando el eje de la Tierra, enderezando sus propios caminos, ayuda a enderezarte el eje de la Tierra. Cuanto más discípulos hay en el mundo, más rápido será el proceso. No depende ya de una constelación, depende del esfuerzo de los hombres, porque el hombre, aunque no se diga, tiene poder sobre las estrellas, cierto poder sobre las estrellas. Llega un momento en que se da cuenta de esta... Cuando se habla de Josué, que mandó detener el sol, es simbólico de la batalla que estaban dando con los israelitas. Entonces el sol se detuvo para que pudieran recoger los muertos, y sí, esto quedó inundado de oscuridad. Pero esos simbólicos son solamente para demostrar
que un iniciado puede tener el curso de muchas cosas, no solo precisamente, sino de cierto destino kármico en su vida o en la vida de cualquiera. Hay un proceso místico de sustitución, mediante el cual el maestro puede sustituir el karma de su discípulo siempre y cuando se lo cargue. Y si nosotros quisiésemos curar cualquier enfermedad incurable, tendríamos que decidir crear cada cual un poco de esa enfermedad. La curaríamos. Y entonces solo a fuerza de que diese vueltas en un grupo la enfermedad la disolveríamos. Pero de momento hay que aceptar esto. ¿Quién acepta la enfermedad? Vamos a ver. Estamos enfrentando un miedo que existe. Y naturalmente no se nos habla todavía de la compasión. Hemos hablado solamente de una manera muy simbólica, muy mística. Pero si no hay compasión, no hay curación. Si curamos efectos, naturalmente, como las espinas, pero luego el dolor. Porque la causa siempre es la falta de amor en el corazón humano. Y cuando existe la compasión es cuando empieza a surgir una cosa nueva, una nueva luz dentro del corazón. Y entonces sí puede empezar la curación. La meditación